sustantivo cumple funciones tanto en el sintagma nominal como en el sintagma verbal. Sin embargo, la función más importante o la más común que el sustantivo cumple se da en el sintagma nominal y es la de núcleo del sintagma nominal. ¿Ok? La del núcleo del sintagma verbal, nominal, perdón. Sin embargo, también cumple otras funciones. Por ejemplo, en el sintagma nominal, el sustantivo también puede cumplir la función de aposición. Aposición quiere decir cuando la parte de la oración que especifica o clarifica una información del sustantivo. Como por ejemplo, mi hermano, coma, Alexander, coma, juega fútbol. Esto es aposición. Esta parte es aposición. Llamamos aposición. Yo anteriormente ya había mencionado a mi hermano. Ya sabemos de quién iba a hablar en la oración. Pero añadí la parte de Alexander para clarificar, para agregar información. ¿Qué estoy agregando? El nombre de mi hermano. Entonces, esta es aposición. Otra oración puede ser la capital de Bolivia, coma Sucre, es muy visitada. Punto. Entonces, Sucre es la posición. ¿Por qué? Porque estoy añadiendo información de mi sustantivo. Aquí estoy hablando de la capital, ¿cierto? Y añado la información de la capital de Bolivia, es Sucre. ¿Ok? Eso es lo que llamamos aposición. Esa clarificación o la parte que añadimos información, agregamos información sobre nuestro sustantivo. ¿Ok? Vocativo es otra función que cumple el sustantivo en el sintagma nominal. Vocativo es cuando mencionamos una persona, pero esa parte mencionada está envuelta en sentimientos, en un momento de rabia, ira o felicidad. Es por ello que el vocativo siempre va entre signos de exclamación. Por ejemplo, tú, Juan, ven para acá. Vení para acá. Ay, no encuentro el signo. Pero aquí vale el signo inicial de exclamación, por favor. Tú, Juan, vení para acá. Aquí el vocativo es Juan. Yo sé que es parecido a la posición, pero por eso les estoy diciendo que el vocativo siempre va entre signos de exclamación. ¿Por qué? Porque es cuando llamamos a una persona, nos referimos a esa persona, pero esa oración está envuelta en una expresión, en un sentimiento. Aquí puede ser con rabia, por ejemplo, puede ser su mamá que le está diciendo, tú, Juan, vení para acá. ¿No ves? Porque hizo algo malo, puede ser. O María, ¿dónde estás? Puede ser. María, ¿dónde estás? Puede ser. Y entre signos de exclamación. ¿Ok? Entonces tomemos en cuenta esa diferencia entre vocativo y aposición. La última función que el sustantivo puede cumplir dentro del sintagma nominal es la de sintagma preposicional. Preposicional. El sintagma preposicional igual es
una parte de la oración que añade información sobre el sustantivo, pero algo característico es de que este sustantivo o esta parte de la oración siempre va antecedida por una preposición. Por ejemplo, el collar de perlas. El collar de perlas es muy caro. Por ejemplo, aquí nuestro sustantivo, nuestro núcleo de la oración es collar. ¿Ok? De perla vendría a ser el sintagma preposicional. ¿Por qué? Porque está añadiendo información sobre el sustantivo, nos está diciendo de qué material está hecho, pero es sintagma preposicional porque, como les decía, está antecedido por una preposición, la preposición de. ¿Ok? Otro ejemplo, la silla de madera está rota. Punto. Aquí nuestro núcleo del sintagma nominal es silla, de quien estamos hablando en la oración. ¿Ok? Es silla. De madera vendría a ser nuestro sintagma preposicional. ¿Por qué? Porque está añadiendo información sobre el sustantivo, nos está diciendo de qué material este está hecho y va antecedido por una preposición. Está acompañado, formado por una preposición. ¿Okay? Eso es característico del sintagma preposicional. Por eso se llama preposicional, de preposición. ¿Okay? Tomen en cuenta eso. Ahora, les había dicho que el sustantivo también cumple funciones en el sintagma verbal, ¿cierto? ¿Cuáles son ellos? El primero es el de complemento directo. ¿Qué es complemento directo? Complemento directo es la parte de la oración que recibe la opción del verbo. Por ejemplo, escribí cartas. Mario escribió cartas. Mario escribió cartas. Mario escribió cartas. En esta oración el complemento directo es cartas. ¿Por qué? Porque es quien recibe la acción del verbo. Una forma fácil de encontrar o identificar el complemento directo es haciéndonos la pregunta ¿qué? Y después el verbo. Por ejemplo, ¿qué escribió Mario? Cartas. Ese es mi complemento directo. De esa forma lo identifico. De nuevo, ¿qué escribió Mario? Cartas. Complemento directo. Es quien recibe la acción del verbo. Otra forma también es reemplazando el complemento directo por los artículos lo, la, los, las. No son artículos, por los pronombres, los, las, los. Por ejemplo, que Mario las escribió, sería en este caso. Entonces es una forma de verificar. Pero si ustedes todavía no dominan los pronombres, no conocen bien a los pronombres, entonces con este tip o esta forma es suficiente. Van a llegar fácilmente al complemento directo. Practiquemos con otra oración. María vende mandarinas en el mercado. ¿Qué vende María? ¿Qué verbo vende María? Mandarinas. Mi complemento directo es mandarinas. ¿Ok? Entonces esta es una forma de encontrar el complemento directo. La segunda función que cumple el sustantivo en el sintagma verbal es el de complemento indirecto.
El complemento indirecto, chicos, se caracteriza por ir acompañado de la preposición a para. Normalmente expresa el complemento indirecto para quién va dirigida la acción o para quién hicimos aquello o algo. Por ejemplo, en la misma oración, pero añadiéndole el complemento indirecto, la misma de arriba, Mario escribe cartas para María, por ejemplo. Aquí mi complemento indirecto es para María. Es para quien va dirigida la acción. Es lo contrario del anterior que decía que es la parte que recibe la acción, ¿cierto? En esta es para quién va dirigida la acción. ¿Cómo identificamos el complemento indirecto? Cuestionándonos para quién. ¿Para quién? ¿A quién? Por ejemplo, y después el verbo, claro. Como por ejemplo, ¿para quién escribe Mario cartas? ¿Para quién escribe Mario cartas? Para María. Ese es mi complemento indirecto. ¿A quién escribe Mario cartas? A María. ¿Ven? Entonces esta es una forma de encontrar mi complemento indirecto. Otra forma también es reemplazar el complemento indirecto por los pronombres le, les, se, ses. Por ejemplo, Mario le escribe cartas. ¿Ven? Entonces puedo reemplazarlo por el pronombre. Pero de nuevo les digo, si ustedes todavía no dominan los pronombres, no conocen los pronombres, con esta forma también es suficiente. Otra oración. A ver. Le preparé la cuenta al cliente. La cuenta al cliente. Al cliente. ¿A quién le preparé la cuenta? Al cliente. Este es mi complemento indirecto. ¿Ven? Entonces, esta es una forma de encontrar el complemento. La siguiente función que el sustantivo cumple en el sintagma verbal es la de complemento circunstancial. Es la del complemento circunstancial. El complemento circunstancial es aquella parte de la oración que nos da la información de dónde, cuándo, cómo y dónde, cuándo, cómo. Esas principalmente nos brinda la información de dónde, cuándo, cómo se realiza la acción del verbo. Es por ello que lo podemos encontrar cuestionándonos estas mismas preguntas. ¿Dónde? El verbo. ¿Cuándo? El verbo. ¿Y cómo? El verbo. De esa manera encontramos el complemento circunstancial. Es decir, poniéndolo más simple o en resumen, el complemento circunstancial nos indica el lugar que se realizó la acción, el tiempo en el que se realizó la acción, la manera en el que se realizó la acción y una más me falta antes de me... y la cantidad. Entonces también podemos preguntar cuánto. ¿Cuánto? ¿Ok? Como por ejemplo en la oración te espero a la salida. Empiezo con las preguntas. ¿Cuándo te espero?
No dice. ¿Dónde te espero? A la salida. No me indica, me da la información de dónde, el lugar. Entonces, este complemento circunstancial. Complemento circunstancial. Otra oración. María esperó. Ay, perdón. María. ¿Por qué sale subrayado? María esperó toda la noche. Punto. Entonces esperamos. Preguntamos, ¿dónde esperó María? No dice. ¿Cuándo esperó María? No dice. ¿Cómo esperó María? No dice. ¿Cuánto esperó María? Toda la noche. Me da la información. Entonces este es complemento circunstancial. ¿Okay? El complemento circunstancial puede dar cualquiera de estas 4 informaciones. El lugar, la manera, la cantidad o el día, el lugar. ¿Ok? Entonces eso. La cuarta función que el sustantivo cumple en el sintagma verbal es el de atributo. El atributo lo identificamos porque siempre va después o agrega información a los verbos, es el complemento de los verbos de estado. ¿Cuáles son los verbos de estado? Ser, estar y parecer. Estar y parecer. ¿Okay? Cuando vemos el complemento de estos verbos, automáticamente la siguiente parte es atributo. Por ejemplo, María es doctora. Identifico mi verbo de estado, entonces doctora es atributo. Así, sencillo. ¿Ok? Por ejemplo, mi hermano es Alexander. Alexander. Identifico el verbo de estado, entonces este complemento, esta información que va después del verbo de estado es mi atributo. Está cumpliendo este sustantivo, está cumpliendo la función de atributo. ¿Okay? Así de fácil, sencillo es encontrar el atributo, identificar la función de atributo. La siguiente función es la de complemento del régimen preposicional. Del régimen preposicional. Este es muy parecido a la función de sintagma preposicional. Es muy parecido. La única diferencia es que el sintagma preposicional ocurre dentro del sintagma nominal y el complemento preposicional ocurre dentro del sintagma verbal. ¿Ok? Esa es la diferencia. Pero de allí las características son las mismas. El complemento preposicional añade información sobre el verbo, cómo se realiza el verbo, etc. Pero principalmente esta información va acompañada por una preposición. Es por eso que se llama complemento preposicional, de preposición. ¿Okay? Por ejemplo, en la oración confío en mi amigo. Confío en mi amigo. Confío en mi amigo. La parte en mi amigo está acompañada por la preposición en.
Entonces, este complemento, esta parte de la oración, es mi complemento de régimen preposicional. ¿Ok? Otro ejemplo. A ver, déjenme buscar una que me ocurre ahorita. Algunos fueron ayudados por mi familia. Algunos fueron ayudados por mi familia. Y el verbo, aquí el verbo es fueron ayudados. Identificamos la preposición por. Entonces la parte que acompaña esta preposición es mi complemento de régimen preposicional. Entonces todo esto es mi complemento de régimen preposicional. ¿Ok? O sea, importante, característico del complemento de régimen preposicional, como su nombre lo dice, va acompañada de esa parte, ese complemento, por una preposición. Es la que enlaza entre el verbo y el complemento. Y por último, la función que cumple el sustantivo en el sintagma verbal es la de complemento agente. Características del complemento agente. Aparece solo en oraciones pasivas. ¿Cuáles son las oraciones pasivas? Son aquellas en las que el objeto que recibe la acción funciona ahora como el sustantivo de la oración. ¿Okay? Esa es una oración pasiva. Y otra característica es que va antecedida por la preposición por. Entonces, no confundir con el complemento de régimen preposicional. El complemento agente va antecedido por la preposición por. Solo por esa, no por otra. Como por ejemplo, la carta fue escrita por Mario. Identificamos la preposición por. Esta es una oración pasiva. ¿Cómo sé? Porque la carta, quien recibe la acción, es quien recibe la acción. Ahora está funcionando como núcleo en sintagma nominal. Ahora es el sujeto de la oración. Entonces, este sería mi complemento agente. Mario. ¿Ok? Entonces, esas son todas las funciones que cumple el sustantivo dentro de la oración. Repitamos nuevamente. El sustantivo puede cumplir funciones tanto en el sintagma nominal como en el sintagma verbal. Como en el sintagma verbal. La función más común que cumple el sustantivo es la de núcleo, en el núcleo del sintagma nominal. Sin embargo, cumple también la función de oposición, vocativo y sintagma preposicional. En el sintagma verbal cumple las funciones de complemento directo, complemento indirecto, complemento circunstancial, atributo, complemento de régimen preposicional y complemento agente. Esas son todas las funciones del sustantivo. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí sobre esta parte? ¿Algo que no les quedó claro, que les gustaría que les clarifique? Que ahora ya nos vamos a pasar a la siguiente parte, que es la sustantivación y el significado del sustantivo. Entonces, si tienen alguna pregunta sobre esta parte, es ahora el momento. ¿No?
Entonces, chicos, vamos a salir ahorita y vamos a volver a entrar porque ya se nos va a acabar el tiempo. Voy a mandar otro enlace y ya entramos para empezar con la siguiente parte del tema. Pero algo importante que quiero decirles, chicos, es que he notado que los que se conectan el día sábado no asisten a las clases del día lunes, ¿cierto? No sé, ustedes tendrán sus motivos, no pueden asistir tal vez, pero quería pedirles que este lunes hagan todo lo posible de estar en la clase porque es el último día que voy a tener para registrarles su asistencia. Como estamos pasando virtual, entonces eso me imposibilita tener su asistencia. Entonces, por favor, chicos, hagan todo lo posible de asistir para firmar su asistencia y así estén en la lista. Vea a la licenciada que ustedes sí asisten, que esto se lo voy a presentar el día martes por la mañana. Entonces, no me queda otro día para esperarlo. ¿Ok? Entonces, hagan lo posible. Esta vez no tengo captura de quienes han entrado a las clases. Entonces, por eso les estoy recomendando desde ahora. Por favor, asistan. Y si por X o Y motivo ya no puedo asistir, pueden llegar tardecito, a las 2, por ejemplo. Nuestra clase es hasta las 2:30. Pueden llegar a las 2. Pero lo importante es que firmen su asistencia de ahora y de los anteriores sábados que hemos pasado virtual, que varios no tengo su asistencia. O también el día lunes yo voy a estar toda la mañana, me pueden hablar al privado, entonces yo les digo estoy en la biblioteca y ustedes pasan a firmar su asistencia, ¿ok? Pero no se queden sin firmar su asistencia, por favor. Entonces les recomiendo eso, ya se va a acabar el tiempo, lo voy a terminar ahorita y volvemos, ¿ya?
Creo que su audio está apagado, ¿no? Algo así. Ven, ay, gracias por avisarme, si no iba a terminar la clase y nadie me iba a decir. A ver, entonces les explicaba de nuevo. Vamos a ver ahora lo que es sustantivación. Les decía que sustantivación es cuando otra categoría gramatical, es decir, otra clase de palabra que no es un sustantivo, cumple las funciones del sustantivo en la oración. Por ejemplo, en la oración, el azul de tus ojos me cautivó. En esta oración, el núcleo del sintagma nominal es azul. Sin embargo, azul es un adjetivo, ¿cierto? Y habíamos dicho anteriormente que la función principal o la más común que cumplía el sustantivo era la del núcleo del sintagma nominal, ¿cierto? Pero en este caso, esa función la está realizando un adjetivo. ¿Por qué? Porque este adjetivo está sustantivizado. ¿Cómo sustantivizamos un adjetivo? Añadiéndole un determinante. En este caso, el determinante es el artículo el. Entonces, el azul de tus ojos me cautivó. El azul está sustantivizado. En la siguiente oración, el alto fue el más veloz. Alto es un adjetivo, pero en este caso está sustantivizado. ¿Cómo sé que está sustantivizado? Pues porque cumple la función del sustantivo. En este caso, el núcleo del sintagma nominal y está acompañado por el determinante del artículo el. Entonces esta parte está sustantivizada. Otra categoría gramatical que es sustantivizada es el verbo, pero el verbo no sin conjugarse, es decir, cuando no indica inflexiones verbales ni de tiempo, modo, persona, aspecto, etc. Es cuando el verbo está precisamente en infinitivo. Por ejemplo, visitar a mi abuela es lo que más quiero. Ay, es lo que más quiero. Aquí, si se dan cuenta, visitar es el núcleo del sintagma nominal. Es de quien se está hablando en la oración, de la actividad de visitar. No está indicando ninguna inflexión verbal, es decir, no, el verbo no está conjugado, está cumpliendo una función del sustantivo. ¿Cuál es? El del núcleo del sintagma nominal. Otra oración. Querer es poder. Querer es poder. Aquí el núcleo del sintagma nominal es querer, de lo que se está hablando en la oración. Es un verbo, está en infinitivo, no está conjugado, es decir, está sustantivizado. Entonces, ¿se dan cuenta? La sustantivación ocurre cuando otra palabra, otra clase de palabra que no es el sustantivo, cumple función del sustantivo en la oración. En el caso de los adjetivos, es más fácil identificarlos. ¿Por qué? Porque estos van antecedidos por un artículo o un determinante. ¿Qué otros determinantes pueden ser? Pueden ser los adjetivos ese, esa, aquel, aquello, etc. Y en el caso de los verbos, es cuando el verbo está en infinitivo e igualmente cumple la función de núcleo del sintagma nominal. Otra categoría gramatical que se puede sustantivizar son los adverbios. Por ejemplo, el adverbio tú sí no me convence. ¿De quién estamos hablando en esta oración?
¿De qué estamos hablando en esta oración? Del sí que dio esa persona, de la aceptación, de la afirmación que dio esa persona. Entonces, en esta oración, fíjense que sí cumple la función de núcleo del sintagma nominal. Entonces está sustantivizado. ¿Okay? Sí es un adverbio. Por ejemplo, me dolió el no de mi mamá. Y mi mamá. Otro ejemplo. Aquí no es un adverbio, pero en este caso igualmente está cumpliendo la función del núcleo del sintagma nominal. Es de lo que estamos hablando en la oración. Nos estamos refiriendo a la negación, estamos hablando de la negación que me dio mi mamá. ¿Ok? Y fíjense que este adverbio, y al igual que los adjetivos, están acompañados del artículo el. Está sustantivizado. Entonces, esa es otra forma de identificar cuando una categoría gramatical está sustantivizada. Entonces, en resumen, las categorías gramaticales que pueden ser sustantivizadas son los adjetivos, los verbos en infinitivo, importante, los verbos en infinitivo y los adverbios. En el caso de los adjetivos y los adverbios, estos necesitan ir acompañados por un artículo o un determinante. ¿Ya? Otra cosa característica de las palabras sustantivizadas es que estas, cuando están sustantivizadas, se les puede indicar el plural y sí, se admiten los sufijos de plural. O sea, lo mismo que en los sustantivos. Los sustantivos también estudiamos que indican pluralidad, ¿cierto? Por ejemplo, aquí podríamos decir los azules, los altos, tú síes, o etcétera. ¿Ok? Entonces, esto. ¿Hay alguna duda hasta aquí de la sustantivación? Buen día. Sí, yo tengo una duda. Para escribirlo, por ejemplo, en el examen, hemos tenido todo el problema de la escritura. ¿Tenía que ser con el artículo lo que se tenía que escribir? O en el caso del azul, y estuviese así el azul, ¿tendríamos que escribirlo el azul o simplemente azul? Depende de qué le decía la indicación, o sea, la instrucción. ¿Qué decía la instrucción? Que Recuerda que escribamos decía las palabras. Que escribamos las palabras con coma, eso, dice. Porque si bien recuerdo, los exámenes y los prácticos igual tienen una instrucción y esa instrucción es bastante explícita y larga y muchas veces incluso hasta les da ejemplos, ¿cierto? Entonces lo que había que hacer era ver el ejemplo. Si en el ejemplo estaba escrito con el artículo, entonces sí había que escribir el artículo más. Y si no, pues no. O sea, no recuerda el ejemplo que tenía, porque les da así, incluso les da ejemplo. Por ejemplo, escriba de esta manera. Sí, dice. Sí. Y en el caso de los plurales, no sé, igual tendría que haberse escrito en plural, si era la palabra en plural o la palabra no plural. Es que yo igual no entiendo por qué nos sacamos mal en la escritura. Por eso les digo, hay que leer bien la instrucción. La instrucción es bastante explícita, incluso les da ejemplos. Por eso hay que seguir al pie de la letra esa instrucción. Porque si se comete algún error en la instrucción, automáticamente toda su respuesta está mal, por más que su contenido esté correcto. ¿Cierto? Por eso Ya, entonces hay que mirar incluso los ejemplos. Por eso le digo, si en el ejemplo decía, por ejemplo, el azul
tú no, entonces quiere decir que usted tenía que escribirlo con el artículo más. Pero si en el ejemplo decía azul, alto, no, sí, entonces quiere decir que no tenía que escribirlo con el artículo, sino directamente la palabra, el adjetivo o el verbo o adverbio que estaba sustantivizado. Ah, ya está bien. Gracias. Por eso le digo depende de la instrucción, porque si yo ahorita le digo sí, había que escribirlo, y ya después usted en la próxima lo escribe como le digo, y en la instrucción le dice que no lo escriba, entonces puede ser que le esté dando mal, ¿cierto? Por eso les recomiendo, lean bien, tómense su tiempo de leer bien la instrucción y de analizar los ejemplos. Entonces, de esa manera ustedes ya saben cómo escribirlo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Entonces pasémonos al ejercicio de la página 79, el ejercicio 3.1. La instructiva dice, diga si la palabra que está en negrilla es sustantivo o no. ¿Ok? La primera oración dice, las autoridades universitarias se reunirán en el rectorado este jueves. La palabra que está en negrilla es rectorado. ¿Esta palabra es un sustantivo o no es un sustantivo? Disculpe, ¿qué ejercicio dijo? 3.1 de la página 79. ¿Ya estamos todos ahí? La primera oración dice, bueno, leo nuevamente la instructiva, dice, diga si la palabra que está en negrilla es sustantivo o no. La primera dice, las autoridades universitarias se reunirán en el rectorado este jueves. ¿Es un sustantivo o no? Si es un sustantivo. ¿Cómo sabe que es un sustantivo? A ver, porque está correcto. El rectorado es un sustantivo. ¿Cómo sabemos que rectorado es un sustantivo? Por el artículo. También podemos decir, porque si tenemos claro el concepto de sustantivo, decimos que el sustantivo es la categoría gramatical, la clase de palabra que se utiliza para nombrar, ya sea una persona, un animal, una cosa concreta o una idea abstracta, ¿cierto? Y entonces, si decimos que rectorado es un sustantivo, ¿qué nombra? ¿Qué está nombrando? Rectorado está nombrando el lugar donde trabaja el rector, ¿cierto? Entonces, si nombra algo, chicos, si está cumpliendo si está hablando de algo, es un sustantivo. ¿Ok? Muchos cometen ese error porque no tienen todavía claro qué es un sustantivo. Por eso yo se lo repito todo el tiempo. El sustantivo es la clase de palabra que nombra. Para que sea sustantivo tiene que nombrar algo.
tiene que referirse a algo, ¿ok? O sea, de esa manera no confunden sustantivo con adjetivo. El adjetivo no nombra nada, todo lo contrario, añade información sobre el sustantivo de quien se habla en la oración. ¿Ok? La oración número 2. Esas colinas son movedizas, por eso causan pánico en el pueblo. La palabra es movedizas. Movedizas es un sustantivo. No, No. ¿Qué es entonces? ¿Qué clase de palabra es? adjetivo. Es un adjetivo, exactamente, porque nos está dando una cualidad de las colinas, ¿cierto? Nos está dando información sobre las colinas, está calificando las colinas, no está nombrando nada, entonces no es un sustantivo. Y como usted dijo, es un adjetivo. Muy bien. Se perdió en un tacuaral que no tenía salida por ningún lado. La palabra es ¿es un sustantivo o no? Tacuaral. A ver, dice tacuaral, terreno poblado de tacuaras. Se perdió en un tacuaral que no tenía salida por ningún lado. Sustantivo. Sustantivo. Está nombrando el terreno, ¿cierto? Muy bien. Un amigo de mi hermano me consiguió un empleo de vacaciones. ¿Vacaciones es sustantivo o no? Vacaciones. Sustantivo. Muy bien. Número Una 5. pregunta ahí. Amigo también vendría a ser sustantivo y empleo o no en esa oración. A ver, en la oración, un amigo de mi hermano me consiguió un empleo de vacaciones. Amigo es sustantivo, sí, y cumple la función de núcleo del sintagma nominal. Mire, si nos ponemos a identificar todos los sustantivos de esta oración, yo le digo que amigo es sustantivo, hermano es sustantivo, ¿por qué? Porque estoy nombrando una persona, hermano. Empleo también es un sustantivo, porque estoy nombrando un trabajo, ¿cierto? Algo así, un empleo. Vacaciones también es un sustantivo. Entonces, en esta oración, yo encuentro 4 sustantivos. Amigo, hermano, empleo y vacaciones. Y 4 en ahí total. vacación no sería, porque dice empleo de vacaciones. Vacaciones no Ujú. sería igual como un complemento del empleo. Sí, por eso, a eso es lo que voy. Si bien encuentro 4 sustantivos en esta oración, cada uno cumple una función diferente. Por ejemplo, en amigo, ya le dije, es el núcleo del sintagma nominal. De mi hermano es el sintagma preposicional, porque les decía que una característica del sintagma preposicional es que este va acompañado de una preposición, ¿cierto? Entonces aquí la preposición de mi hermano está cumpliendo la función del sintagma preposicional. Un empleo vendría a ser un complemento directo. ¿Por qué? Les decía que para encontrar el complemento directo me hago la pregunta ¿qué? Más el verbo. ¿Qué consiguió? Un empleo. Complemento directo. Empleo de vacaciones. Va junto. Es el complemento directo.
Lo que pasa es que de vacaciones añade información de empleo. Me dice que este empleo es durante las vacaciones. ¿Ven? Es como estudiamos anteriormente. Decíamos que el sustantivo puede cumplir muchas oraciones dentro de una oración. No solo de núcleo del sintagma nominal, puede cumplir varias. Aquí lo importante es identificar si la palabra es un sustantivo o no. ¿Cómo identifico? Es lo que estamos haciendo ahorita. Les digo, el sustantivo es la palabra que nombra algo. Tiene que nombrar algo. ¿Ok? ¿Quedó más claro? ¿O no? Sí, gracias. Bueno, vamos a ir aclarando igual esas dudas mediante vamos haciendo los ejercicios. Vamos con el ejercicio número 5. Vino convencida que encontraría al sacristán en la hora de la misa. ¿Cuántos sustantivos encontramos en esta oración? A ver, ya nos dice que sacristán es un sustantivo, pero ¿cuántos más encontramos en esta oración nomás? 3, ¿Cuáles serían? hora y misa y sacristán. Exactamente, muy bien. Esos son los 3 sustantivos. Sacristán, hora y misa. Hora nombra el tiempo, ¿cierto? Misa nombra la actividad religiosa, ¿cierto? Que realiza la religión católica. Entonces sí, nombra algo, son sustantivos. En la oración número 6, ¿cuántos sustantivos encontramos? 2, ¿Cuáles son? catástrofe y congreso. Muy bien. Y la palabra que está en negrita no es un sustantivo, ¿cierto? Porque ya me dijo que solo hay 2 sustantivos, catástrofe y congreso. Entonces, ¿por qué no es verdadera un sustantivo? Para los demás igual, ¿por qué verdadera no es un sustantivo? No es, chica, un sustantivo porque me está dando información del sustantivo catástrofe. Me está diciendo que esta fue verdaderamente, que realmente lo que le estoy diciendo sobre esta catástrofe fue real, es verdadero. Entonces me está calificando esta palabra. Entonces verdadera es un adjetivo. No es un sustantivo, es un adjetivo. Me da información sobre el sustantivo. ¿Ok? En la oración número 7, dijo que encontró el pasadizo que tanto buscaba. ¿Pasadizo es sustantivo? Sí, Sí, es sustantivo. Oración número 8. Lloré de rabia y de vergüenza durante varias noches. Vergüenza, ¿es sustantivo? sí, Sí. ¿Y rabia? también. También. Muy bien. En el ocio de los domingos aprendí a cultivar plantas ornamentales. Ornamentales, ¿es un sustantivo? No, 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 ¿cierto? Nos está diciendo qué clase de plantas son. Es decir, nos añade información del sustantivo plantas.
¿Cuál es el sustantivo en esta oración? Ocio, domingos y plantas. Y plantas, muy bien. Esos son los sustantivos en esta oración. Cada una cumple una función diferente. Cada sustantivo, cada palabra cumple una función diferente dentro de la oración. La última, sus fosas nasales están bloqueadas por un problema respiratorio agudo. Nasales, ¿es sustantivo o no? Una pregunta, ¿y si hubiera subrayado fosas nasales, ahí sí sería sustantivo No. o no? Si hubiera subrayado fosas, es el sustantivo. Ambas. Fosas nasales. No, Tampoco. no. Un sustantivo solo es una palabra. Si la palabra fuera compuesta, igual, aunque sea compuesta, solo es una palabra. Entonces, sustantivo es una palabra. Fosas es una palabra, nasales es otra palabra. El sustantivo es fosa. Nasales es el adjetivo. ¿Por qué? Porque nos dice qué clase de fosas son. Nos indica que son nasales. ¿Ven? O sea, los sustantivos son una palabra. Los que van a su alrededor son otra clase de palabra. Por ejemplo, sus fosas nasales. Fosas es el sustantivo. Su es un adjetivo posesivo. Nasal es un adjetivo calificativo. ¿Ven? Cada palabra cumple una función, pertenece a una categoría gramatical. Cada palabra en la oración. Y es lo que vamos a estudiar durante todo este año. Entonces, al finalizar el año vamos a poder identificar qué categoría gramatical es cada palabra. Dos palabras no pueden, las dos juntas, pertenecer a una misma. O sea, las dos unidas. Cada una pertenece a una categoría gramatical. En este caso, como les decía, fosa es el sustantivo, nasales es el adjetivo. Entonces, en esta oración, nasales no es un sustantivo, es un adjetivo. ¿Ya? Lo que sí pueden ir juntos y lo podemos decir como toda esta parte es esto, es en las funciones. Pero en las categorías gramaticales no. ¿Ok? Entonces, con eso acabamos este ejercicio. Nos queda 10 minutos. Hasta aquí vamos a quedar, chicos. ¿Alguna pregunta? ¿Qué pregunta quieres resolver? ¿La puedo mandar al grupo? Sí. Bueno, hasta aquí, mientras manda el ejercicio, vamos a hacer ese ejercicio y hasta aquí vamos a quedar. Y el lunes vamos a empezar con más calma a estudiar la clasificación semántica de las palabras, que es un poquito más larguito y es importante. Entonces el lunes terminamos ya el tema del sustantivo. Les recuerdo nuevamente que el día lunes asistan, por favor, porque voy a tomar su asistencia, ¿ok? No solo del día lunes, sino de ahora y de los anteriores sábados que hemos pasado virtual. Entonces es importante que firmen su asistencia. Esta vez no tengo captura de los que estuvieron en las clases virtuales, entonces por eso les estoy recomendando que asistan. Pueden llegar un poco tarde, pero lo importante es que firmen su asistencia. Y si no pueden por X o Y motivo, ya les es imposible, me hablan, yo voy a estar toda la mañana ya. En la tarde no voy a estar.
Lo máximo que voy a estar en la tarde es hasta las 2:30, que es hasta la hora que termina nuestra procedura. ¿Ok? Entonces, por favor, chicos, vayan a firmar su asistencia el día lunes. Queda 5 minutos. A ver, la instructiva dice: diga en cada caso qué función desempeña el nombre o sustantivo que está en negrilla o cursiva. Ya nos dice cuál es el sustantivo. Entonces, en este ejercicio no tenemos que identificar ningún sustantivo porque ya no lo da. Nota. A ver. Nota. Empiece con mayúscula, después de escribir cada palabra, poner coma, dar espacio y al finalizar poner punto final. Por ejemplo, ¿ve? A esto es lo que me refería. Les da ejemplo cómo escribir la respuesta. Complemento directo, coma, atributo, coma, número. O sea, directo, hay que poner la respuesta. El primero nos dice: traje varios libros para leer hoy. Traje varios libros para leer hoy. ¿Qué función creen que cumple esta oración? Lo vamos a hacer entre todos. ¿Qué función ustedes creen que cumple? Complemento directo. ¿Por qué? ¿Cómo sabe que es complemento directo? Porque es quien recibe recibe la acción directa del verbo. Por ejemplo, yo les decía que para identificar más rápido si es complemento directo, nos preguntamos qué, después del verbo. ¿Qué traje? Varios libros. ¿Ven? Me da la respuesta clara, directa. Varios libros. Entonces, esta oración, muy bien, como usted dijo, cumple la función de complemento directo. La segunda. Emma le prestó sus juguetes a Nadia. ¿Qué función cumple Nadia en esta oración? El sustantivo Nadia. ¿Qué función creen que cumple? Complemento indirecto. Muy bien, sí, está en lo correcto, es complemento indirecto. Pero ¿cómo sabe que es complemento indirecto? ¿Cómo llegó a esa respuesta? En el complemento indirecto, la acción va dirigida hacia esa persona. Yo les decía que para encontrar fácilmente el complemento indirecto nos hagamos la pregunta ¿a quién, para quién? Por ejemplo, ¿a quién le prestó Emma su juguete? ¿A quién le prestó? Díganme. Nadia. A Nadia, muy bien. Entonces, Nadia es el complemento indirecto. Entonces, número 2, complemento indirecto. Oración número 3. Arreglé mi bicicleta con unas herramientas prestadas. Arreglé mi bicicleta con unas herramientas prestadas. ¿Herramientas qué función cumplen? ¿Qué función creen que cumplen? No importa si se equivocan, ahorita vamos a llegar entre todos a la respuesta correcta. Pero ¿qué función ustedes creen? Muy bien, complemento de régimen preposicional. ¿Cómo sabemos que es complemento de régimen preposicional? Yo les decía, una característica
que este va enlazado al verbo con una preposición. Es por eso que se llama complemento de régimen preposicional, por la preposición. Identificamos la preposición. ¿Cuál es la preposición aquí? Con. Con es una preposición. Entonces arreglé mi bicicleta con unas herramientas prestadas. Entonces toda esta parte con unas herramientas prestadas es el complemento de régimen preposicional. Y herramienta es parte de ello. Entonces la función que cumple este sustantivo es de complemento de régimen preposicional. A ver, rapidito, la 4 y la 5, tenemos 30 segundos. La 4, necesito una curita inmediatamente. ¿Qué función cumple esta, chicos? Complemento directo, muy bien. ¿Qué necesito? Una curita. ¿Ven? Llego directo a la respuesta si me hago la pregunta. ¿Qué necesito? Una curita. Quien recibe directamente la acción del verbo. Y la última, ese muchacho fue apresado por la policía. Si se dan cuenta, esta es una oración pasiva. Y encontramos la preposición por. ¿Qué función tiene por características estas dos cualidades, estas dos cositas? Que la oración es pasiva y va acompañada por la